Bueno, vamos a empezar. Bueno, comparto pantalla y empezamos. Bueno, lo que vamos a ver es... Uy. Es lo que se conoce como el modelo de Mandel y Fleming. Sí, este es un modelo que amplía el modelo de ISLM, pero le agrega el sector externo. O sea, es el mismo modelo ISLM, pero ahora aplicado a una economía abierta. Entonces acá incluimos el balanza de pagos y vamos a dividir la balanza de pagos en dos partes. Una parte que sería la cuenta corriente. A ver, espere. ¿Sí? La cuenta corriente, que sería lo que conocemos como balanza comercial. O sea, dentro de esta cuenta corriente, que no coincide con la presentación que se hace en el balance de pagos oficial, sino que hay que interpretarla como compra y venta de bienes y servicios. ¿Sí? Simplemente eso. Entonces aquí no estaríamos incluyendo la entrada y salida de dinero por pago a los factores de producción. ¿Sí? O sea, vamos a hacer esa aclaración. Entonces la remuneración a factores productivos no lo metemos. Solamente sería exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Y después la cuenta capital sería la compra y venta de activos. En este caso vamos a simplificar que esa entrada y salida de capitales se produce por compra y venta de activos, por ejemplo, bonos argentinos y bonos extranjeros. Entonces, la balanza de pagos, digamos, tiene una cuenta corriente, que sería las compra y venta de bienes y servicios, llamado balanza comercial, y la cuenta capital, que sería la entrada y salida de capitales por compra y venta de activos financieros. Entonces, el resultado del balance de pagos se va a deber, digamos, a la suma de esos dos saldos. El saldo en la cuenta corriente y el saldo en la cuenta capital. Entonces, a ver, espere. Bueno, en cuanto a la cuenta corriente,
Entonces se compone de dos partes. Por un lado están las exportaciones de bienes y servicios, y después están las importaciones de bienes y servicios. Y las exportaciones, ¿de qué dependen? Bueno, las exportaciones van a depender de, lo voy a agrandar un poquito, las exportaciones van a depender de esta E, que sería el tipo de cambio nominal, multiplicado por el nivel de precios en el exterior, dividido el nivel de precios local. Toda esta expresión sería lo que conocemos como el tipo de cambio real. Entonces, las exportaciones dependen del tipo de cambio real de una forma positiva. Si aumenta el tipo de cambio real, los productos argentinos se hacen más atractivos a los extranjeros y por lo tanto aumentan las exportaciones. Y también las exportaciones dependen del nivel de ingreso del resto del mundo. Es decir, si en el resto del mundo aumentan los ingresos, también se va a exportar más. Entonces, las exportaciones dependen del tipo de cambio real y del nivel de ingresos del exterior de forma positiva en ambos casos. ¿Sí? Y las importaciones, ¿de qué estarían dependiendo? Bien, las importaciones van a depender también del tipo de cambio real, pero de una forma negativa. ¿Por qué de una forma negativa? Porque si el tipo de cambio real aumenta, quiere decir que los productos extranjeros se hacen, digamos, más caros para los argentinos y entonces van a importar menos. Y también dependen las importaciones del nivel de ingresos local. Este sería el Producto Bruto Argentino. Si aumenta el nivel de actividad económica dentro del país, entonces también van a aumentar las importaciones. ¿Sí? Entonces ya tenemos de qué dependen las dos partes de la balanza comercial. Ahora vamos a la cuenta capital. La cuenta capital vamos a suponer que depende, ¿sí? Esta cuenta capital depende básicamente de las diferencias en las tasas de interés local y internacional. ¿Sí? Cuando la tasa de interés Profe, local, ¿después pasás este archivo? bueno, Ah, bueno, eh, gracias. cuando sube la tasa de interés argentina, quiere decir que los bonos argentinos tienen un mayor rendimiento a los bonos extranjeros. Entonces acá habría una relación positiva. Cuanto más alta es la tasa de interés local, más conviene comprar títulos argentinos. Y dependería, digamos, la cuenta capital en forma negativa de la tasa de interés extranjera. Cuanto más alta es la tasa de interés extranjera, más conviene comprar bonos extranjeros y entonces los capitales empiezan a ir. Entonces, el saldo en la cuenta capital va a depender básicamente de la diferencia que hay entre la tasa de interés local y extranjera. Si la tasa de interés local es mayor a la tasa de interés extranjera, lo que va a ocurrir es que van a empezar a entrar capitales del exterior porque los bonos argentinos son más rentables. Al revés, si la tasa de interés local es menor a la tasa de interés extranjera, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a fugar los capitales, o sea, van a salir capitales del país, van a salir los dólares para comprar bonos en el exterior. Entonces eso haría que el balance, la cuenta capital, digamos, se deteriore o se haga negativa. Entonces, el resultado en la cuenta capital va a depender básicamente de la comparación de tasas de interés. Entonces, ahora nosotros tenemos un mercado cambiario donde la oferta y la demanda de dólares, ¿sí?, va a depender no solamente de las exportaciones e importaciones de mercancías, sino también de las entradas y salidas de capitales. Entonces, ¿quiénes serían, digamos, los que ofrecen dólares y quiénes serían los que demandan dólares?
Bueno, entonces en este caso tenemos que los importadores son quienes demandan dólares. O sea, si quieren importar, demandan dólares, ¿sí? Los exportadores son los que ofrecen dólares. O sea, en el mercado de divisas, los importadores se comportan como demandante de dólares. Y los exportadores de mercancías se comportan como oferentes de dólares. Y ahora, en la cuenta capital también tenemos oferentes y demandantes de dólares. Los que demandan bonos del exterior, ¿sí? Entonces esos son demandantes de dólares, demandan divisas. O sea, todo el que quiere comprar bonos en el exterior tiene que comprar dólares para adquirirlo, entonces demandan dólares. Y aquellos que demandan activos internos, o sea, los que demandan bonos argentinos, digamos, serían los extranjeros que vienen con dólares a comprar esos bonos. Pero, como vienen con dólares, los tienen que cambiar en pesos, entonces en ese caso serían demandantes de moneda nacional para comprarse los bonos argentinos, pero a cambio están ofreciendo dólares. Entonces, los extranjeros que vienen a comprar bonos argentinos son oferentes de divisas. Entonces, dentro de la oferta de divisas, ¿a quiénes tenemos? ¿Quiénes ofrecen divisas? Los exportadores más los que vienen a comprar bonos argentinos. Y la demanda de dólares, ¿por quiénes está dado? Por los importadores de mercancías más los que quieren comprar bonos en el exterior. Entonces, en la oferta y demanda de dólares ya tendríamos gente que está actuando en el mercado de bienes y servicios, balanza comercial, y quienes están actuando en el mercado financiero, que serían compradores y vendedores de bonos argentinos o extranjeros. ¿Sí? Bien. Entonces, si hay una mayor oferta de dólares, ¿sí? Por ejemplo, porque aumentan las exportaciones y entran capitales del exterior, el tipo de cambio va a tender a bajar. Si aumenta la demanda de dólares, porque aumentan las importaciones o aumenta la demanda de bonos extranjeros, entonces el tipo de cambio va a subir. Hay dos tipos de sistemas de tipo de cambio totalmente opuestos. Solamente vamos a ver esos dos. Que sería uno, el tipo de cambio fijo, que sería un sistema en el que el Banco Central se compromete a defender el precio de la divisa, comprando, vendiendo todos los dólares que hagan falta para que las presiones del tipo de cambio no lo modifiquen. ¿Sí? Entonces, hay una total intervención del Banco Central para evitar que el tipo de cambio se modifique. Y el otro tipo de cambio opuesto sería el tipo de cambio flexible. Ahí el Banco Central no se mete, no compra ni vende divisas, no interviene en el mercado cambiario y deja que el tipo de cambio se forme libremente a través de la oferta y demanda. Entonces ese sería un tipo de cambio flexible. Bueno, también tenemos que pensar en la movilidad de capitales, porque si estamos hablando de la cuenta capital, lo que hay que ver es si los capitales realmente pueden entrar y salir con facilidad de acuerdo, digamos, a las tasas de interés. Entonces nosotros podemos suponer que hay perfecta movilidad de capitales, que hay restricción a la movilidad de capitales, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí vamos a tener lo que conocemos la curva de balanza de pagos. Esta curva de balanza de pagos, digamos, sería la curva que me muestra todas las combinaciones, ¿sí?, de tasas de interés. A ver, vamos a ponerlo así. Esta curva de acá es la curva de balance de pagos, ¿sí? Esa curva de balance de pagos, ¿qué me está mostrando? Esta curva que me muestra. Fíjense que acá tengo tasas de interés y acá tengo niveles de ingreso, ¿sí? La curva de IS ya sabemos. La curva de IS me muestra todas las combinaciones de tasas de interés y niveles de ingreso donde la oferta y la demanda globales están en equilibrio
o la inversión es igual al ahorro, ¿sí? Pero básicamente sería la oferta y demanda globales son iguales. La LM ya sabemos que me representa el equilibrio en el mercado de dinero, ¿sí? Todas las combinaciones de tasas de interés y niveles de ingreso en que la oferta y la demanda de dinero son iguales. Pero ahora aparece una tercera curva, que es la curva de balance pago. Esa curva, ¿qué me representa? Todas las combinaciones de tasas de interés y niveles de renta, ¿sí? En las que el sector externo está en equilibrio. Es decir, en todos los puntos de esta curva, ¿sí? La balanza de pagos está equilibrada. Es decir, cuenta corriente más cuenta capital me da cero, ¿sí? O sea, la cuenta corriente sería toda esta parte de acá. Y la cuenta capital esto. Entonces yo sumo cuenta corriente, que sería exportaciones menos importaciones, más la cuenta capital me da cero. Entonces, esta curva, ¿sí? Estaría dada por esta ecuación. Ya habíamos visto que las exportaciones dependen de una forma positiva del tipo de cambio real. Depende de una forma positiva del nivel de ingreso en el exterior. Menos las importaciones. Pero las importaciones dependen en forma negativa del tipo de cambio real, en forma positiva del nivel de ingreso local, y todo esto de acá sería la cuenta corriente o la balanza comercial. Esa balanza comercial más la cuenta capital me tiene que dar cero, ¿sí? ¿Y de qué depende la cuenta capital? De la diferencia entre las tasas de interés local y tasas de interés extranjera. Cuanto más alta es la tasa de interés local, mejora la cuenta capital, entran capitales. Cuanto más alta es la tasa de interés de los bonos extranjeros, salen capitales. Entonces, si la cuenta corriente y la cuenta capital, los dos saldos me dan cero, quiere decir que yo estoy dentro de esta curva de balanza de pago, ¿sí? Me da todas las combinaciones, ¿sí? De tasas de interés con nivel de ingreso en la que la economía, digamos, la balanza de pagos está en equilibrio, o sea, está en cero. Los dólares que entran son igual a los dólares que salen. Ahora, ¿a qué se debe esta pendiente positiva del balanza de pagos? Bueno, si nosotros nos fijamos en la fórmula, ¿sí? Vamos a tener que, si aumenta el nivel de ingreso, ¿sí? Si aumentan los niveles de ingreso, ¿qué va a pasar? La cuenta, la balanza comercial se va a hacer deficitaria. ¿Por qué? Porque al aumentar el ingreso aumentan las importaciones. Entonces, si aumentan las importaciones, hay un déficit en la balanza comercial. Entonces, para que se compense este resultado negativo de la cuenta corriente o la balanza comercial, tiene que subir la tasa de interés local para atraer capitales del exterior. Entonces, a medida que va aumentando el ingreso, se va deteriorando o se va haciendo negativa la balanza comercial. Y entonces eso se tiene que compensar con un resultado positivo en la cuenta capital. Y para eso hace falta que suba la tasa de interés local para atraer capitales del exterior. Por eso la recta esta de balance de pagos, digamos, tiene pendiente positiva, ¿sí? Ahora bien, esa pendiente positiva está dependiendo de con qué facilidad, con qué rapidez entran y salen capitales del país. Entonces, cuanto más pendiente tenga esta curva de balance de pagos, significa que hay, digamos, más problemas para que entren capitales del exterior. O sea, hay algunas dificultades. Pero podríamos suponer, y vamos a suponer de hecho, que estamos en una economía con perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Esa es una opción. O sea, esto de acá, digamos, lo vamos a dejar como conocimiento teórico nada más, pero vamos a suponer que estamos en un mundo con perfecta movilidad de capitales, que no hay ninguna restricción a que entren y salgan capitales del país.
Entonces, en ese caso, la pendiente de la curva de balance de pagos va a ser, digamos, horizontal. Su pendiente va a ser cero. ¿Sí? O sea, cuando hay perfecta movilidad de capitales, la pendiente de la curva de balance de pagos va a ser cero. O sea, la recta va a ser infinitamente elástica. Esto significa que el ajuste de balance de pagos se realiza de una manera rápida y a través de la cuenta capital. O sea, acá estamos suponiendo de que hay arbitraje entre las tasas de interés argentinas y extranjeras, de modo que, como hay arbitraje, las dos tasas de interés tienen que ser iguales. O sea, esta es la tasa de interés internacional, ¿sí? O sea, esta curva de balance de pagos se pone a la altura de la tasa de interés internacional. Y eso quiere decir que la tasa de interés local también coincide con la internacional. Las dos tasas, digamos, se igualan. Entonces, si las dos tasas son iguales, cualquier diferencia que haya entre las dos tasas va a provocar entrada y salida de capitales. Por ejemplo, si esta de acá es la tasa de interés internacional y la tasa de interés argentina se coloca por aquí arriba, ¿sí? O sea, si la tasa de interés es mayor, nuestra es mayor, va a haber un ingreso neto de capitales del exterior. Ahora, si la tasa de interés local se coloca por aquí debajo de la internacional, va a haber un déficit en la balanza de capitales porque va a haber una salida neta de capitales del exterior. Entonces, cuando la tasa de interés local e internacional se igualan, quiere decir que los dólares que entran y salen por compra y venta de activos son iguales y la balanza de pagos, digamos, estaría equilibrada. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que hay perfecta movilidad de capitales que pueden entrar y salir rápidamente. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiese, digamos, movilidad de capitales perfecta o fuese nula? Por ejemplo, eso sería si el gobierno prohíbe que los argentinos compren títulos en el exterior, ¿sí? Entonces no tienen la posibilidad de comprar bonos en el extranjero porque no pueden comprar dólares. Y tampoco permiten que entren capitales del exterior porque dicen que son golondrinas y desestabilizan la economía. Entonces, en ese caso, la curva de balance de pagos tendría una pendiente vertical, ¿sí? Es decir, no hay movilidad, no hay entrada ni salida de capitales y ahí la curva, digamos, sería perfectamente inelástica. ¿Eso qué significa? Que todo ajuste que hay en el balance de pagos se va a tener que realizar a través de la cuenta corriente. Pero esos ajustes, digamos, ¿de qué dependen? De los cambios en los niveles de ingreso. Si aumenta el nivel de ingreso, digamos, aumentan las importaciones y tendríamos un déficit en la balanza comercial. Es decir, la balanza de pagos va a estar en equilibrio en este punto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todo el equilibrio se da por la cuenta corriente, porque ya hemos dicho que no entran ni salen capitales. Entonces, si el nivel de ingreso se coloca a la derecha de esta curva de balance de pagos, ¿qué quiere decir? Que aumentan las importaciones y hay déficit en la cuenta corriente, hay déficit en la balanza comercial. Ahora, si el nivel de ingresos se ubica a la izquierda, ¿qué quiere decir? Que se van a disminuir las importaciones y entonces va a haber un saldo positivo en la balanza comercial. ¿Sí? Entonces ahí tampoco va a haber equilibrio. Pero acá, si no hay movimiento de capitales, todo el equilibrio se tiene que dar por cambios en los niveles de ingreso y niveles de importación de la economía. Bueno, entonces, ¿por qué decimos eso? Porque hemos dicho ya que las exportaciones no dependen del nivel de ingreso local. O sea, aumente o disminuyen el nivel de ingreso, las exportaciones siguen siendo las mismas. Entonces, lo único que está cambiando cuando cambia el nivel de ingreso son las importaciones. A ver, esperen un cachito. Bien, esto en el caso de que no haya movimiento de capitales.
Bueno, pero esos son dos casos extremos, ¿sí? Entre esos dos casos extremos, la balanza de pagos tiene una pendiente positiva. Entonces, el equilibrio, digamos, general, con una economía abierta, va a estar dada por esta fórmula. Esta fórmula sería la curva de IS. Acá a la derecha tenemos la oferta global. Esa oferta global, ¿cómo está dada? Por el Producto Bruto Interno más las importaciones. Y ya hemos visto que las importaciones dependen del tipo de cambio, bueno, el tipo de cambio real y el nivel de ingreso. Y acá a la derecha tenemos la demanda global. ¿Cómo estaría dada? Por el consumo, que depende del ingreso disponible, por la inversión, que depende de la tasa de interés y nivel de ingreso, más el gasto público, más las exportaciones, que dependen del tipo de cambio real y el ingreso extranjero. También podríamos hacer esto, que la IS la podríamos representar agarrando todas estas importaciones, la mandamos al otro lado de la ecuación y me quedan exportaciones menos importaciones, que serían las exportaciones netas, que serían el saldo en la balanza comercial. ¿Sí? Ahora bien, entonces acá ya aparecen algunos cambios. Uno de los cambios que aparece es que en el caso de las importaciones, en la curva de IS, tenemos un nuevo componente, que son las exportaciones netas. ¿Sí? Entonces, dentro de la IS aparecen las exportaciones netas. Si aumentan las exportaciones netas, es decir, si hay un saldo positivo, si aumenta el saldo positivo en la balanza comercial, la IS se va a la derecha. Y si hay déficit o aumenta el déficit en la balanza comercial, la IS se va hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, al meter dentro de la IS las importaciones y las exportaciones, el saldo en la balanza comercial ya está modificándome en la IS. Esa es la única curva que cambia, ¿sí? Es la única curva que cambia. Entonces, la IS no solamente se va a mover, ¿sí? No solamente se va a mover porque cambia el consumo, cambia la inversión o cambia el gasto público, sino que también porque cambian las exportaciones e importaciones. Y en el caso de la LM, el único cambio que vamos a ver es que al haber compradores y vendedores de títulos, de activos financieros, la LM va a aumentar, por ejemplo, también cuando aumentan las importaciones, ¿sí? Es decir, si vienen extranjeros, ¿sí? Y los argentinos quieren comprar dólares para importar, los argentinos quieren comprar dólares para comprar bonos del exterior, en esos dos casos, digamos, va a haber, digamos, compra en moneda extranjera, y entonces eso, comprar moneda extranjera significa ofrecer pesos, y eso ya me va a modificar la curva del M. Básicamente, acá vamos a suponer que el Banco Central interviene en el mercado de cambio. Entonces, si hay demanda de dólares por parte del público, el Banco Central, cuando vende dólares, absorbe moneda. Al revés, si el Banco Central vende dólares, si vende dólares, absorbe moneda. Y si compra dólares, emite dinero. Entonces aquí vamos a ver cómo aumenta y disminuye la demanda de moneda nacional cuando aumenta o disminuyen las reservas del Banco Central, porque el Banco Central, digamos, compra y vende dólares. ¿Sí? Nos vamos a ubicar en ese caso. Entonces, ahí va a haber una modificación en la curva del M, por compras y ventas del Banco Central, ¿sí? De dólares. Pero la fórmula de la curva del M sigue siendo la misma. Profe, disculpe. Vende dólares, absorbe moneda y compra dólares. A ver, si compra, por cada dólar, digamos, a ver, si compra dólares, ¿sí? Entran dólares al Banco Central y a cambio da dinero. Ahí está inyectando base monetaria. Al revés, si vende dólares, ¿sí? Por cada dólar que vende, absorbe pesos de la economía y destruye base monetaria. Cuando vende dólares, absorbe base monetaria, saca pesos de circulación, disminuye la oferta de dinero. Cuando compra dólares,
¿sí? Cuando compra dólares, por cada dólar que compra, paga emitiendo pesos. Y entonces ahí aumenta la base y la oferta monetaria. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Entonces, esas actuaciones del Banco Central, ¿sí? Comprando y vendiendo dólares para los importadores o los que quieren comprar bono y título, hace que la LM se vaya moviendo. Entonces, la LM acá no sufre ningún cambio, porque la LM era, digamos, oferta igual a demanda de dinero, sigue siendo lo mismo. La demanda de dinero depende del nivel de ingresos, porque sería la demanda de dinero para transacciones. Y también depende de la tasa de interés, porque la tasa de interés sería el costo de oportunidad de tener dinero encima. Entonces, acá la LM no cambia, ¿sí? Entonces, en el balance de pagos vamos a tener una cuenta corriente ya modificada porque está siendo afectada, la cuenta corriente va a depender del tipo de cambio real, el nivel de ingreso extranjero y el nivel de ingreso local. Y la cuenta capital de la diferencia entre tasa local y tasa extranjera. Esta sería la curva de balance de pago. La condición de equilibrio en una economía se va a dar cuando ocurra esto. ¿Sí? Entonces, para que una economía esté equilibrada, se tienen que cortar las tres curvas. Esa curva horizontal, a mí lo que me está diciendo es que tiene que haber una tasa de interés, ¿sí? Tiene que haber una tasa de interés y un nivel de ingreso en el cual el mercado monetario esté en equilibrio, el mercado de bienes esté en equilibrio y el sector externo esté en equilibrio, que la balanza de pagos esté en cero, que esté equilibrada. O sea, tienen que coincidir los tres para que haya equilibrio, ¿sí? Esa pendiente de la balanza de pagos horizontal me está mostrando que hay perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Entonces, este es un equilibrio de una economía con perfecta movilidad de capitales. La balanza de pagos, por eso, tiene una recta que es horizontal. Ahora, también podría ser, si fuese esto, ¿qué sería? Bueno, esto sería un equilibrio, ¿sí? Con una economía abierta, pero que no hay movimiento de capitales, no hay entrada ni salida de capitales. Entonces ahí sería una línea recta y dijimos que todo el ajuste ahí se produciría por la balanza comercial, la balanza de cuenta corriente. Bueno, fíjense que hay un montón de posibilidades de hablar del ajuste, digamos, con políticas expansivas, con políticas contractivas, si son fiscales, si son monetarias, si hay perfecta movilidad de capitales o no la hay. De todo eso, nosotros solamente vamos a contemplar, digamos, la situación en que hay perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Y solamente vamos en este caso, explicar políticas expansivas. A ver, vamos a ver aquí el caso. Esta situación sería una política monetaria, ¿sí? Expansiva, ¿sí? Vamos a suponer una política monetaria expansiva con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales, ¿sí? O sea, vamos a suponer esto. Una política monetaria expansiva con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales. Entonces, ¿qué va a pasar? Partimos que estamos en el punto A, donde la IS se corta con la LM, ¿sí? IS se corta con la curva de LM, y entonces hay un equilibrio interno. Pero también se corta con la curva de balance de pagos, entonces también hay equilibrio externo. O sea, la economía tiene equilibrio interno, donde se corta ISLM, y equilibrio externo, porque se corta la curva de balance de pagos con las otras tres. Ahora, vamos a suponer que hay perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Entonces la curva de balance de pagos es horizontal. El Banco Central, vamos a suponer que quiere expandir
la oferta monetaria, ¿sí? Entonces aumenta la oferta monetaria y, por ejemplo, le presta plata a los bancos o le financia al gobierno algunos gastos. Pero ¿qué ocurre? La demanda de dinero no ha cambiado. Entonces, si aumenta la oferta de dinero y la demanda de dinero sigue siendo la misma, la LM se va a desplazar hacia la derecha. Entonces vamos a tener que la curva de LM se fue a la derecha porque aumentó la oferta de dinero. Y entonces pasamos al punto B. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, digamos, va a tener que bajar porque hay más oferta de dinero. ¿Sí? Al haber más oferta de dinero, siendo la demanda de dinero la misma, la tasa de interés tiene que bajar. Al bajar la tasa de interés, eso va a favorecer la inversión. Entonces, por efecto multiplicador, va a aumentar la demanda agregada y el nivel de ingreso. O sea, a medida que va bajando la tasa de interés, va aumentando la inversión, y al aumentar la inversión va aumentando el nivel de ingreso hasta que llegamos al punto B. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Al aumentar el nivel de ingreso, ¿sí? También entonces ahí va a aumentar la demanda de dinero para transacciones. ¿Sí? Y entonces, al ir aumentando la demanda de dinero para transacciones, va a empezar, digamos, a subir la tasa de interés. ¿Estamos? Ahora, también va a ocurrir esto, que si la tasa de interés se ha colocado por debajo de la tasa de interés internacional, quiere decir que los bonos extranjeros tienen un mayor rendimiento, ¿sí? Y entonces lo que va a ocurrir es que la gente va a querer comprar bonos en el exterior. Entonces ahí va a aumentar la demanda de dólares, porque la gente quiere dólares para comprar bonos extranjeros, que están rindiendo más. Entonces, ¿eso qué significa? Que empiezan a salir dólares del país. Hay una salida de capitales. Y esa salida de capitales, digamos, ese aumento en la demanda de dólares presiona para una devaluación en el tipo de cambio. Porque si hay más demanda de dólares, entonces el precio del dólar tiende a subir. Entonces ahí el Banco Central tiene que salir a defender el tipo de cambio. ¿Y cómo evita, digamos, que sube el tipo de cambio? Tiene que salir a vender dólares. Cuando sale a vender dólares, por cada dólar que vende, absorbe pesos de la economía. Y entonces ahí estamos diciendo que está disminuyendo la oferta monetaria. Por lo tanto, la curva del EM retorna a su situación de origen porque a medida que se va reduciendo la oferta de dólares, digamos, nuevamente empieza a subir la tasa de interés, las inversiones se empiezan a detener y volvemos al punto A. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es eso. Cuando bajó la tasa de interés, comenzaron a fugarse los capitales, hubo mayor demanda de dólares. Para que el tipo de cambio no suba, el Banco Central tuvo que vender dólares. Al vender dólares, absorbe peso de circulación y entonces la curva del EM retorna a su situación de origen. ¿Sí? O sea, la oferta monetaria se va a contraer, el EM se va hacia la izquierda y al final del ajuste, digamos, volvemos a la situación inicial. Entonces acá vemos que la política monetaria acá no ha dado resultado para expandir la economía, o sea, no tiene efectos expansivos, ¿sí? Entonces, si el Banco Central quiere implementar una política monetaria expansiva, lo único que va a lograr es que se va a quedar sin dólares en reservas.
porque todos esos dólares que vendió disminuyeron sus reservas, ¿sí? El tipo de cambio fijo, digamos, significa que el Banco Central pierde todo manejo de la política monetaria, porque acá hemos visto que quiso aumentar la oferta de dinero y al final terminó disminuyéndola y teniendo lo mismo que antes. Entonces el Banco Central ya no puede manejar la cantidad de dinero. Con tipo de cambio fijo no puede determinar la cantidad de dinero. Eso significa que la oferta monetaria, digamos, se dice que es endógena, ¿sí? La oferta monetaria es endógena. El Banco Central no la puede alterar porque ocurre este fenómeno. Al final de cuentas, ¿cómo terminamos? Con el mismo nivel de ingreso. Tenemos la misma tasa de interés local igual a la internacional, el saldo en la balanza comercial no varía, y lo único que pasó fue que el Banco Central se quedó sin dólares o disminuyó su reserva. A ver, ¿cómo sería una política fiscal expansiva? ¿Sí? Pero también con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Política fiscal expansiva, tipo de cambio fijo, con perfecta movilidad de capitales. Bueno, tendríamos esta situación. Partimos del punto A, que estamos en equilibrio en los tres mercados, ¿sí? Y entonces el gobierno decide aumentar el gasto público, por ejemplo, o disminuir, digamos, los impuestos. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Que la curva de IS se me desplaza hacia la derecha y paso del punto A al punto B. ¿Qué pasó? Ahí subió la tasa de interés hasta este nivel. La tasa de interés es más alta. Quiere decir que los bonos argentinos tienen un rendimiento mayor a los bonos extranjeros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a empezar a entrar capitales del exterior. Van a entrar dólares del exterior para comprar bonos argentinos. Esa mayor oferta de dólares me provoca una presión para que el tipo de cambio baje, ¿sí? Entonces, esa presión sobre el tipo de cambio para que se reduzca, el Banco Central va a reaccionar porque tiene tipo de cambio fijo, debe impedir que el tipo de cambio baje. Entonces, ¿qué hace el Banco Central para mantener el tipo de cambio? Toda esa entrada de dólares, toda esa mayor oferta de dólares tiene que salir a comprarlo para que no baje el precio del dólar. Entonces, al comprar dólares, al comprar ese exceso de moneda extranjera, ¿qué hace con la base monetaria? Cada dólar que compra significa que emite dinero para pagarlo, entonces ahí aumenta la base monetaria y también me aumenta la oferta monetaria. Entonces ahí esta curva de LM se me va a ir hacia la derecha y voy a pasar del punto B al punto C porque ahora hay una mayor oferta de dinero. Entonces, al ir emitiendo dinero, va a ir bajando la tasa de interés, esa baja en la tasa de interés me va a ir aumentando la inversión y por efecto multiplicador voy a terminar en el punto C. Entonces, ahí lo que va a pasar es que la política fiscal sí ha sido efectiva, porque dijimos que era una política fiscal expansiva. Entonces acá ha tenido resultados, ¿sí? Si la economía es abierta con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales, la oferta monetaria, digamos, se puede manejar hasta cierto punto, ¿sí? Ahora, al final de cuentas, ¿cómo terminamos? Con un nivel de ingreso mayor, con mayores reservas en el Banco Central, con una tasa de interés que es igual, digamos, a nivel internacional, ¿sí? Y bueno, en este caso el saldo en la balanza comercial no se va a modificar.
pero se logró un mayor nivel de ingreso con mayores reservas en el Banco Central. Entonces, en este caso es efectivo. ¿Qué pasaría si tenemos una política monetaria expansiva con tipo de cambio flexible? ¿Sí? Política monetaria expansiva, pero con un tipo de cambio flexible. A ver, entonces, estamos en el punto A, en el que el mercado interno está en equilibrio, ¿sí? Y el mercado externo también. Entonces, el Banco Central aumenta la oferta de dinero, ¿sí? Y ahí la curva de LMS me iría hacia la derecha y paso del punto A al punto C, ¿sí? Entonces ahí va a bajar la tasa de interés, va a aumentar la inversión, va a aumentar el ingreso por efecto multiplicador y termino en el punto B. Pero ahí, ¿qué pasa con la tasa de interés? Está por debajo de la tasa de interés internacional, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Los bonos extranjeros son más atractivos. Entonces, comienzan a irse los dólares hacia el exterior para comprar bonos extranjeros. Eso significa que aumenta la demanda de dólares, ¿sí? Y está disminuyendo la oferta de dólares porque se están yendo afuera los dólares. Y entonces el tipo de cambio empieza a subir. Cuando sube el tipo de cambio, ¿sí? Acá se produce una depreciación de la moneda doméstica, es decir, sube el tipo de cambio. Pero como hay tipo de cambio es libre, el Banco Central no interviene, al subir el tipo de cambio, me modifica el tipo de cambio real, y al subir el tipo de cambio real, ¿qué pasa con las exportaciones? Aumenta. ¿Qué pasa con las importaciones? Disminuyen. Entonces mejora el saldo en la balanza comercial. Es decir, las exportaciones netas se hacen positivas. Entonces, ¿eso qué me provoca? Que la IS se me va a la derecha. Porque la IS dijimos que se trasladaba cuando las exportaciones netas aumentaban. Entonces, menores importaciones, mayores exportaciones, porque aumentó el tipo de cambio real, me desplazan la IS hacia la derecha y paso del punto B al punto C. ¿Sí? Ese aumento de las exportaciones, digamos, me van a hacer que la demanda agregada aumente y aumente también el nivel de ingreso. Y a medida que va aumentando el nivel de ingreso, aumenta la demanda de dinero para transacciones. O sea, como va creciendo el ingreso, se necesita más dinero para transacciones, y entonces al aumentar la demanda de dinero para transacciones, también empieza a subir, digamos, la tasa de interés, hasta que la tasa de interés se ubica en un nivel igual a la tasa de interés internacional, y entonces ahí ya no entran ni salen capitales y volvemos, digamos, a una situación de equilibrio en la cuenta capital. Y entonces estamos nuevamente en equilibrio, ¿sí? Pero pasamos del punto A al punto C. Entonces, si el tipo de cambio es flexible, hay perfecta movilidad de capitales, la política monetaria es expansiva, perdón, es efectiva, si quiere ser expansiva. ¿Por qué? Porque expande, digamos, el nivel de ingreso, aumentan las exportaciones, ¿sí? Porque subió el tipo de cambio, y después la tasa de interés retorna a su nivel original porque aumenta la demanda de dinero para transacciones. Entonces, al final de cuentas, vamos a terminar con un nivel de ingreso más alto, la tasa de interés es igual a la internacional,
Las reservas internacionales del Banco Central no varían porque ahí no ha comprado ni ha vendido dólares. Y el saldo en la balanza comercial, digamos, va a ser superavitario, porque las exportaciones aumentaron más que las importaciones. Entonces tenemos un saldo comercial favorable. Bien, ¿qué otro cambio puede haber? Una política fiscal expansiva, pero en este caso con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales. ¿Sí? Entonces, una política fiscal expansiva que sería el gobierno, por ejemplo, aumente el gasto público, ¿sí? Y entonces eso me provoca un desplazamiento de la curva de IS hacia afuera por mayor gasto público. Paso del punto A al punto B. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí veo que la tasa de interés en el punto B se ha hecho mayor a la tasa de interés internacional. Significa que los bonos argentinos tienen mejor rendimiento que los bonos internacionales. Entonces, vienen capitales del exterior para comprar bonos argentinos, entran dólares a Argentina y esa entrada de dólares me tira hacia abajo el tipo de cambio. El Banco Central no se mete, porque dijimos que tipo de cambio flexible. Entonces, al no meterse el Banco Central, el tipo de cambio empieza a caer porque aumenta la oferta de dólares. Al caer el tipo de cambio, y tipo de cambio real, digamos, ¿qué me pasa? Disminuyen las exportaciones, ¿sí? Pero me aumentan las importaciones. Entonces, el saldo en la balanza comercial se deteriora, ¿sí? Entonces, la IS se me vuelve hacia la izquierda porque se empeoró la balanza comercial. ¿Sí? Y vuelvo al punto de equilibrio que tenía antes. Entonces, el hecho de que al subir la tasa de interés local me atraiga dólares del exterior, me tira abajo el tipo de cambio y perdemos competitividad. ¿Sí? Por la caída en el tipo de cambio real, somos menos competitivos, caen nuestras exportaciones, aumentan las importaciones, hay déficit en la balanza comercial y eso me contrae toda la demanda agregada y la curva de IS se me desplaza hacia la izquierda, hasta su posición inicial. Entonces, nuevamente, la tasa de interés nacional y local se iguala. ¿Y cómo terminamos? Terminamos con un nivel de ingreso, que es el mismo que había antes, la misma tasa de interés, el estado de reserva internacional no varía, pero vamos a terminar con un saldo en la balanza comercial deficitario. ¿Sí? Aquí, digamos, la política fiscal no sirve, ¿sí? No es efectiva, no dio resultado, porque el nivel de producto permaneció en el mismo nivel. Lo único que pudo haber pasado, digamos, es que se modificó la composición de la demanda agregada, porque va a haber un mayor gasto público, porque hubo un mayor gasto público, pero eso se compensó, digamos, con un menor gasto privado en productos argentinos, y hay una mayor participación de productos extranjeros, digamos, en nuestra canasta. ¿Sí? O sea, hay un cambio en el gasto, ¿sí? Que ha reducido las exportaciones y, bueno, en definitiva no es efectivo. Acá lo que hemos visto son solamente políticas expansivas. Las políticas contractivas serían todo lo contrario, ¿sí? Serían todo lo contrario. A ver. Bien. Ahora lo que vamos a ver es esto que está colgado en el campus. Bien. Lo que vamos a hacer entonces ahora es un repaso de todo lo que yo les di.
¿Sí? Esto mismo que yo les di ahora, lo vamos a repasar con este PowerPoint. Entonces, el modelo este de Mandel-Fleming, digamos, está referido a una aplicación de las curvas de ISLM, pero para el caso de economías abiertas. En este caso, si yo tengo oferta global e igual a demanda global, que sería la curva de IS, aparece un nuevo componente, que son las exportaciones netas. Entonces, la oferta, ¿sí?, o el producto va a ser igual a ¿qué? Consumo más inversión más gasto más exportaciones netas. Consumo e inversión dependen de lo que ya sabíamos, del ingreso disponible, en este caso interés, nivel de ingreso, pero aparecen las exportaciones netas dependiendo del tipo de cambio real, ¿sí? En forma positiva el tipo de cambio real. ¿Por qué en forma positiva? Porque si va aumentando el tipo de cambio real, digamos, aumentan exportaciones y disminuyen importaciones. En forma negativa del nivel de ingreso local, ¿por qué? Porque si aumenta el ingreso local, aumentan las importaciones y las exportaciones no, porque las exportaciones no dependen del nivel de ingreso local. Entonces, mayor ingreso significa mayores importaciones, empeora la balanza comercial. Y depende en forma positiva del nivel de ingresos extranjero, porque eso me aumenta las exportaciones. Entonces, acá vamos a suponer de que no varían los precios. ¿Sí? Al no variar el precio extranjero, ni los precios locales, cuando hablemos de cambios en el tipo de cambio nominal, estamos hablando de cambios en el tipo de cambio real. Es indistinto hablar de tipo de cambio nominal o el tipo de cambio real, porque vamos a suponer que los precios en el exterior y dentro de nuestro país no se modifican. ¿Sí? O sea, este es un supuesto para hacer la explicación, pero se podría razonar perfectamente. Si me dicen que hay inflación en Argentina, bueno, me está tirando el tipo de cambio abajo. Si hay inflación en el resto del mundo, me tiran el tipo de cambio arriba. Bueno, pero vamos a suponer que los precios no varían, para hacer más fácil el modelo. Entonces, la curva de IS, digamos, el ingreso va a depender en forma positiva del ingreso disponible. Bueno, esto ya se está repitiendo. Vamos a ver más abajo. Bueno, entonces la curva de IS depende en forma positiva del tipo de cambio nominal, porque dijimos que era equivalente al tipo de cambio real. Entonces, si aumenta el tipo de cambio, ¿sí?, la IS se me va a la derecha. Si aumenta el nivel de ingresos, ¿sí?, la IS se me va a ir a la izquierda porque me va a deteriorar la balanza comercial. Si aumenta el ingreso de los extranjeros, la IS se me va a ir a la derecha. O sea, estos son efectos del sector externo sobre mis desplazamientos de la IS. Yo supongo, voy a suponer que hay perfecta movilidad de capitales. ¿Qué significa que hay perfecta movilidad de capitales? Que los inversores comparan la tasa de interés local, o sea, cuánto me rinde un bono local con cuánto me rinde un bono si lo compro en el exterior. Y el bono extranjero me va a rendir una tasa de interés en dólares, pero como me van a dar los dólares, yo también tengo que ver cuánto se revaloriza ese dólar. O sea, también voy a ganar si hay devaluación. Entonces, no solamente tengo que ver cuál es el interés que me da en dólares un bono extranjero, sino cuánto va a valer ese dólar en el futuro. Y esa tasa de devaluación lo tengo que sumar como un rendimiento adicional. Entonces, yo comparo cuánto me rinde un bono en pesos con cuánto me rinde un bono en el exterior, más lo que yo pueda ganar por la devaluación del peso. ¿Sí? Podemos suponer, digamos, que el tipo de cambio en el futuro ya está dado. Entonces, si el tipo de cambio en el futuro está dado, ¿sí?, los cambios en el tipo de cambio local, ¿de qué van a depender? ¿De qué va a depender el tipo de cambio ahora?
va a depender de las diferencias en las tasas de interés. Si sube la tasa de interés local, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Baja. A mayor tasa de interés local, baja el tipo de cambio. ¿Sí? Y si sube, si es más alta, digamos, la tasa de interés extranjera, ocurre lo contrario. O sea, yo tengo que ver esta diferencia, ¿sí? Si la tasa de interés local es mayor a la extranjera, me va a bajar el tipo de cambio. Al revés, si el tipo de cambio extranjero es mayor al local, ¿sí? Esto va a empezar a subir. Entonces la tasa, el tipo de cambio va a estar dependiendo de estas dos tasas. Porque voy a suponer que el tipo de cambio futuro ya está dado. Entonces, el tipo de cambio va a estar dependiendo de las diferencias que hay en las tasas. Porque eso tiene que ver con la entrada y salida de capitales. Bueno, entonces la curva de IS tiene pendiente negativa. ¿Por qué? A medida que va aumentando el ingreso, ¿sí? Va aumentando el ahorro. A medida que aumenta el ahorro, yo necesito que también aumente la inversión. ¿Y cómo hago que aumente la inversión? Y tengo que bajar la tasa de interés. Entonces, a medida que va aumentando el ingreso, es necesario que baje la tasa de interés para que también aumente la inversión. Repito, a mayor nivel de ingreso, es mayor el ahorro. Por lo tanto, necesito que aumente la inversión. Para que aumente la inversión, tengo que bajar la tasa de interés. Entonces, la pendiente de la curva de IS requiere que a mayor ingreso baje la tasa de interés. Por otro lado, a medida que aumente el nivel de ingreso, me aumentan las importaciones. Eso me deteriora la balanza comercial. ¿Sí? Entonces, yo necesito que tenga, digamos, a ver, esperemos. Y la pendiente IS dependiendo del saldo. No, acá estoy tomando solamente en cuenta la balanza comercial. Bueno, acá también me va a afectar, digamos, las importaciones de bienes de capital. Bueno, pero en definitiva, el único cambio que acá me está ocurriendo en la curva de IS es que yo estoy metiendo el sector externo. ¿Sí? Esta tasa de interés la tengo que vincular a esto. Si me sube la tasa de interés, ¿sí? Me va a afectar al tipo de cambio, me lo va a hacer caer. ¿Sí? Entonces, un aumento, una caída en la tasa de interés, lo que me va a provocar, ¿qué es? Que aumente el tipo de cambio, y ese aumento en el tipo de cambio me mejora las exportaciones. Pero ahí ya estoy metiendo, digamos, este efecto de la tasa de interés sobre el tipo de cambio. Hay una relación negativa entre el tipo de cambio y la tasa de interés. ¿Sí? Si el tipo de cambio sube, me aumentan las exportaciones. Si el tipo de cambio baja, me disminuyen las exportaciones. Entonces, la tasa de interés me está afectando a la balanza comercial a través del tipo de cambio. Y en la curva DLM habíamos dicho que acá ya no había ningún cambio, todo era igual que en una economía cerrada. ¿Sí? Acá no hay ninguna modificación. Que la demanda de dinero depende de la tasa de interés y del nivel de ingreso. Si cambia la tasa de interés, yo me muevo a lo largo de la misma curva de demanda de dinero. Si me cambia el nivel de ingreso, la curva de demanda de dinero se me desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. La tasa de interés me influye en la demanda de dinero,
a través de la demanda especulativa de dinero, ¿sí? La tasa de interés sería un costo de oportunidad de tener dinero, pero también eso, los cambios, las previsiones sobre la tasa de interés me pueden alterar la demanda especulativa de dinero. Y la demanda de dinero depende del ingreso fundamentalmente por la demanda de dinero para transacciones. Si aumenta la cantidad, si aumenta el ingreso, yo voy a necesitar tener más plata para transacciones. Entonces la demanda de dinero depende de la tasa de interés y nivel de ingreso. Y la oferta de dinero, bueno, depende de la base monetaria, que lo puede manejar hasta cierto punto el Banco Central, y del multiplicador de la base monetaria. Este multiplicador de la base monetaria dependía de qué? Del encaje, dependía de la relación efectiva de depósitos del público, ¿sí? Básicamente esas dos cosas. Si hay perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Entonces todos los cambios en la tasa de interés local, perdón, todos los cambios en la tasa internacional van a tener que ser seguidos por cambios en la tasa de interés local, porque si no van a entrar y salir capitales, ¿sí? Entonces, vamos, bueno, una de las cosas que se supone en este modelo es que estamos en presencia de un país pequeño. Un país pequeño significa que se adapta a la tasa de interés internacional. Es decir, en el mundo se forma una tasa de interés y Argentina adopta esa tasa de interés, o la tasa de interés argentina se iguala a la internacional, ¿sí? O sea, persigue a la internacional, se tiene que adaptar a la internacional. Si la tasa de interés internacional sube, va a tener que subir la tasa de interés argentina. Si la tasa de interés internacional baja, va a tener que bajar la Argentina, porque Argentina es un país pequeño y se tiene que adaptar a la tasa de interés internacional. Entonces, el modelo este supone que estamos también en una economía pequeña, que no puede alterar la tasa de interés internacional. Bueno, la LM sigue igual que siempre, no sufre ningún cambio, la fórmula es la misma. Y ahora la curva de balanza de pagos. Entonces, la curva de balanza de pagos, si suponemos que existe perfecta movilidad de capitales, se hace horizontal, ¿sí? O sea, la tasa de interés local no puede ubicarse por arriba ni por debajo mucho tiempo, porque si está por arriba va a terminar cayendo, y si está por debajo va a terminar subiendo por la entrada y salida de capital. Entonces, como hay perfecta movilidad de capitales, suponemos que la LM tiene, perdón, la curva de balance de pagos tiene una pendiente, digamos, cero, horizontal. Esto significa que todo el ajuste en el balance de pagos se va a producir a través de entradas y salidas de capital. Entonces, para que haya equilibrio en una economía, tengo que tener que una tasa de interés y un nivel de ingresos que me mantenga el mercado de producto, digamos, en equilibrio, es decir, ahorro e inversión en equilibrio, oferta y demanda global en equilibrio. El mercado de dinero, de activos también en equilibrio, oferta y demanda de dinero iguales. Y la balanza de pagos en equilibrio, o sea, cuenta corriente y cuenta capital, su suma es cero. En ese caso estaría un equilibrio, digamos, interno y externo. ¿Sí? El equilibrio interno es donde se cortan ISLM. Y el equilibrio externo sería, estoy a lo largo de esta curva. Bien, vamos a la siguiente. Perdón, ustedes cuando quieran preguntar, péguenme el grito y respondemos, ¿eh? Bueno. Se va entendiendo, profe. Bueno, vamos entonces al modelo de ISLM en una economía abierta. Dijimos, partimos de equilibrio en el mercado interno. ISLM se cortan. Hay equilibrio en el mercado monetario y en el mercado de bienes. Pero aparece una tercera curva, que es esta, ¿sí? Que sería la de balance de pagos. Horizontal significa perfecta movilidad de capitales, la tasa de interés local no puede estar por arriba, porque va a terminar cayendo, no puede estar por debajo, porque va a terminar subiendo por los movimientos de capitales. Todo desequilibrio en el balance de pagos
se hace, digamos, instantáneamente con salida y entrada de capitales, que en definitiva es entrada y salida de ahorro del exterior. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Perfecta movilidad de capitales, curva de balance de pagos horizontal, pero hemos visto que puede tener una pendiente positiva si no hay perfecta movilidad de capitales. Y si no hay movilidad de capitales puede ser vertical, pero no lo vamos a ver. Vamos a suponer que no hay inflación. Al no haber inflación interna ni externa, entonces el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal. ¿Sí? Bien, entonces ahí ya no nos metemos con diferencia en tipo de cambio real y nominal porque es lo mismo, para simplificar. Y una economía pequeña, en el sentido de que Argentina no puede influir en la tasa de interés internacional, entonces se tiene que adaptar a esa tasa. Entonces, ¿qué pasaría en una economía si hay tipo de cambio flexible? Tipo de cambio flexible significa que el Banco Central no se mete en el mercado cambiario, no compra ni vende dólares, por lo tanto sus reservas internacionales no van a cambiar. Y el tipo de cambio va a subir o bajar de acuerdo a si aumenta o disminuye la cantidad, la oferta y la demanda de dólares. ¿Cómo sería un tipo, si hay tipo de cambio flexible, una política fiscal expansiva? Bien. Aumenta el gasto público, por ejemplo, disminuyen los impuestos, y esta curva de aquí, digamos, esta curva se me va a la derecha porque hay más gasto público. La tasa de interés se ubicó por arriba de la tasa de interés internacional. ¿Qué quiere decir eso? Hay entrada de dólares porque los bonos argentinos rinden más que los extranjeros. Todos vienen a comprar bonos argentinos. Esa entrada de dólares aumenta la oferta de dólares. Al aumentar la oferta de dólares, cae el tipo de cambio. Al caer el tipo de cambio real, ¿qué pasa con las exportaciones? Disminuyen. ¿Qué pasa con las importaciones? Aumentan. Entonces, eso hace que las exportaciones netas disminuyan. Tenemos un saldo negativo en la balanza comercial, entonces esta curva de IS retrocede porque el tipo de cambio hace menos competitiva nuestra economía y volvemos al lugar de origen. ¿Sí? Entonces, una política fiscal expansiva no sirve, porque todo ese mayor gasto público después es contrarrestado con un saldo negativo en la balanza comercial, porque el tipo de cambio se vino abajo por esa entrada masiva de dólares. Bien, a ver qué pasa acá. Perdón. Bueno, acá lo que me estás diciendo es eso, ¿no? Que primero voy de este punto a este y después retorno. Con tipo de cambio flexible, política monetaria expansiva. ¿Qué pasaría acá? El Banco Central decide aumentar la oferta de dinero. Pongamos que baja el encaje. Baja el encaje o hace operaciones en mercado abierto, inyecta dinero en la economía. Al aumentar la base monetaria, aumenta la oferta monetaria, la curva del M se me mueve hacia la derecha. Terminamos en el punto E', por mayor oferta de dinero. El tipo de interés está por debajo del nivel internacional. ¿Qué quiere decir? Que los bonos argentinos ya nadie los quiere porque tienen rendimiento bajo. Los bonos extranjeros se hacen más atractivos. La gente quiere comprar bonos en el exterior. Entonces comienzan a salir los dólares de Argentina, hay capitales que se van al exterior. Esa salida de dólares de Argentina me reduce la oferta de dólares y a su vez es una demanda mayor de dólares. Sube el tipo de cambio. ¿Sí? Va subiendo el tipo de cambio. Y política tipo de cambio flexible. Sube el tipo de cambio y al subir el tipo de cambio, ¿qué pasa? Bueno, estamos acá, ¿no? Sube el tipo de cambio, aumentan las exportaciones
¿sí? Disminuyen las importaciones, mejora la balanza comercial, aumentan las exportaciones netas. Entonces esta curva de IS se me empieza a ir hacia la derecha porque van aumentando las exportaciones, disminuyendo las importaciones, ¿sí? Entonces las exportaciones netas mejoran, entonces la curva de IS, que antes estaba aquí, como subió el tipo de cambio real, aumentaron las exportaciones netas. Entonces, de este punto terminé en este. Bueno, a medida que aumentan las exportaciones netas y aumenta el nivel de ingreso, fíjense que a medida que iba aumentando el ingreso, aumentaba la demanda de dinero para transacciones, y al aumentar la demanda de dinero para transacciones comienza a subir la tasa de interés hasta que se iguala a la tasa de interés internacional. Y ahí dejan, digamos, de entrar capitales, de irse los capitales al exterior y volvemos al equilibrio. Acá hemos terminado, digamos, con una balanza comercial favorable, ¿sí? Entonces, si tengo un tipo de cambio flexible, digamos, la política fiscal no me sirve, pero la política monetaria sí me sirve, ¿sí? Porque hemos visto política fiscal expansiva que tuvo efecto y la política fiscal no tuvo efecto, porque la política fiscal, sí, dijimos que primero la IS, digamos, se me fue hacia la derecha, después terminó yéndose a la izquierda, entonces la política fiscal no sirve. Pero la política monetaria sí sirve, porque la política monetaria era que yo aumenté la oferta de dinero, me bajó la tasa de interés, ¿sí? Se empezaron a ir los capitales, me subió el tipo de cambio, y entonces la IS se me fue hacia la derecha por el aumento en el tipo de cambio. Entonces ahí la política monetaria expansiva sí ha sido exitosa. Eso con tipo de cambio flexible. Ahora, ¿qué pasaría si el tipo de cambio es fijo? Tipo de cambio fijo significa que el Banco Central se compromete a defender el tipo de cambio pase lo que pase, ¿sí? Va a impedir que se altere el tipo de cambio. Entonces, Profe, disculpe. Hay una no, chica que dice que quiere entrar. a ver. Sí. Perdón, acá hay otra cosa. Tipo de cambio flexible, pero con política comercial. Bueno, ¿cómo sería la política comercial? La política comercial puede ser, por ejemplo, con aranceles, que serían impuestos a las importaciones, ¿sí? También podría ser mediante cupos a la importación. Pero vamos a suponer que hablamos de aranceles, ¿sí? Entonces, el gobierno lo que hace es poner impuestos a todos los productos importados. Cuando vamos a importar productos, lo castiga poniéndole aranceles. Eso me disminuye en las importaciones. Entonces, si disminuyen las importaciones, las exportaciones netas mejoran. Mejora el saldo en la balanza comercial. Esa mejora en el saldo de la balanza comercial hace que la IS, que estaba aquí, se me desplace hacia la derecha porque disminuyen las importaciones y mejora la balanza comercial. Bien, me subió la tasa de interés. Significa que los bonos argentinos rinden más que los extranjeros. Entran capitales del exterior. Al entrar capitales, al entrar dólares del exterior, aumenta la oferta de dólares, me tiran el tipo de cambio abajo, ¿sí? Y al tirarme el tipo de cambio abajo, me aumentan las importaciones, me disminuyen las exportaciones. Entonces esta curva de IS retrocede hasta su punto de origen, ¿sí? O sea, no tiene efecto. A ver, perdón. ¿Sí? O sea, primero se me fue hacia la derecha porque disminuyeron las importaciones debido a los aranceles a la importación. Entonces, mejora la balanza comercial. Pero la entrada de dólares que se produce
porque nuestra tasa de interés es más alta que la internacional, aumentó la entrada de capitales del exterior que me tiró el precio del dólar abajo. Al caer el precio del dólar, empeora la competitividad argentina, el saldo en la balanza comercial se hace negativo y retornamos, las exportaciones netas me tiran la IS a su punto de origen y al final no tiene ningún efecto la balanza comercial. ¿Sí? Esto es parecido a la política fiscal. Si tipo de cambio es flexible, no me sirve. Entonces acá uno tendría que agregar, si el tipo de cambio es flexible, la política fiscal es inútil y también es inútil la política comercial. La monetaria sí sirve. Otro caso. Varía la tasa de interés internacional. ¿Sí? Entonces estamos en el punto E. En este punto tenemos equilibrio en el mercado interno y equilibrio en el mercado externo. Pero sube la tasa de interés internacional. ¿Sí? Entonces, la tasa de interés internacional antes estaba aquí, abajo, ¿sí? Y algo pasa que sube la tasa de interés internacional. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos decide subir las tasas de interés. ¿Sí? Porque tienen inflación y entonces dicen, no, vamos a subir la tasa de interés para parar la economía. Como Argentina es un país pequeño, se tiene que adaptar a la tasa de interés internacional. ¿Qué es lo que va a pasar? Si la tasa de interés internacional está por acá y la Argentina está debajo, los bonos extranjeros se hacen más atractivos. Empiezan a salir dólares de Argentina hacia el exterior para comprar bonos. Esa disminución de oferta de dólares y aumento en la demanda de dólares me provoca un aumento en el tipo de cambio. Como es libre, flexible, esa subida en el tipo de cambio me afecta a la balanza comercial. ¿Qué pasa con las exportaciones? Si, a ver, estamos diciendo que se van los dólares del país, sube el tipo de cambio, y al subir el tipo de cambio, aumentan exportaciones y disminuyen importaciones. Es decir, esta curva de IS, al subir el tipo de cambio, aumenta exportaciones, disminuye importaciones, exportaciones netas van mejorando, hasta que volvemos a con una tasa de interés igual a la tasa de interés internacional, y ahí se detiene el proceso. Entonces, si el tipo de cambio es flexible y sube la tasa de interés internacional, ¿sí? Al irse los dólares de Argentina, suben el tipo de cambio y mejoran la competitividad. Y la IS se va a la derecha por mejora en las exportaciones netas y terminamos en una economía, un nivel de ingresos más alto y con un saldo positivo en la balanza comercial. Y bueno, el tipo de cambio es más alto. Tipo de cambio fijo. Bien, Banco Central se compromete a defender el tipo de cambio, pase lo que pase. Entonces, con tipo de cambio fijo, una política fiscal expansiva. ¿Qué ocurre? El gobierno aumenta el gasto público. O sea, política fiscal expansiva significa que el gobierno quiere que el nivel de actividad económica sea mayor. Entonces, para aumentar el nivel de actividad económica, por ejemplo, para aumentar el empleo, expande la política fiscal. Es decir, aumenta el gasto público o disminuye los impuestos. Entonces, la curva de IS, que estaba por acá, se me desplaza a la derecha por aumento en gasto público. La tasa de interés se ubica por arriba de la tasa de interés internacional. Los bonos argentinos se hacen más atractivos. Entran capitales del exterior. Esa entrada de dólares argentina me presiona sobre el tipo de cambio para devaluarlo. O sea, hay una presión para devaluar el tipo de cambio. Así que el tipo de cambio
perdón que... perdón, ¿qué estoy diciendo? Que entran dólares al país y me tiran el tipo de cambio abajo. Disculpen, ¿sí? Esa entrada de dólares hace que haya una presión, digamos, para que se sube, para que baje el tipo de cambio. El Banco Central, para que no baje el tipo de cambio, ¿qué tendría que hacer? Salir a comprar dólares. O sea, todos esos dólares que entran los va a tener que salir a comprar para que no presionen hacia abajo el tipo de cambio. Pero al comprar dólares, emite base monetaria. Van aumentando sus reservas y va aumentando, digamos, la emisión de dinero. Y entonces eso, ¿qué me va a provocar? Si estoy aumentando la oferta de dinero. Bueno, la LM se me va a empezar a ir hacia la derecha, porque estoy emitiendo dinero, estoy comprando dólares. El Banco Central está comprando dólares. Por cada dólar que compra, emite pesos. Entonces, la oferta monetaria va aumentando y ese aumento en la oferta monetaria me va bajando la tasa de interés. Esa baja en la tasa de interés me va aumentando las inversiones y ese aumento de inversiones me va aumentando el nivel de ingreso. ¿Sí? Y ese aumento en el nivel de ingreso me aumenta, digamos, la demanda de dinero para transacciones y termino en equilibrio. Hay mayor oferta de dinero, pero también hay mayor demanda de dinero para transacciones. Y hay más inversión, pero también hay más ahorro porque mayor es el nivel de ingreso hasta que retorna a un nivel, digamos, de equilibrio externo e interno en un nivel de ingreso más alto. ¿Sí? O sea, aquí el nivel de ingresos es superior. El nivel de reservas aquí aumentó, el Banco Central tiene más reservas ahora, pero ha sido efectivo, esa política fiscal expansiva ha sido efectiva, me aumentó el nivel de ingreso. A ver, esperen, ¿qué hay abajo? Política monetaria con tipo de cambio fijo. El gobierno quiere expandir el nivel de actividad económica, pero con política monetaria. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la oferta de dinero, baja los encajes, o hace operaciones de mercado abierto, pero la oferta de dinero que estaba acá la aumentó. Bajó la tasa de interés local, por debajo de la internacional. Los bonos argentinos rinden poco, los bonos extranjeros rinden más, todos quieren comprar bonos en el exterior, se empiezan a ir los capitales del país, los dólares salen del país, disminuye la oferta de dólares, hay una presión para que suba el tipo de cambio. El Banco Central tiene que impedir que suba el tipo de cambio porque se ha comprometido a defenderlo. ¿Qué tiene que hacer para que el tipo de cambio no suba? Tiene que salir a vender dólares para evitar que suba el tipo de cambio. Entonces, a medida que va vendiendo dólares, esos dólares que vende significa que recibe pesos a cambio. Entonces comienza a sacar pesos de circulación. Por cada dólar que vende, recibe pesos y los saca de circulación. Entonces eso significa que la oferta monetaria comienza a disminuir. ¿Sí? Comienza a disminuir. Bueno, y va a disminuir hasta retornar al nivel anterior. O sea, el nivel de ingreso no cambia, la tasa de interés sigue siendo la misma. Esa política monetaria expansiva no sirvió. ¿Sí? Entonces, con tipo de cambio fijo, la política monetaria no sirve, no tiene efecto. La fiscal sí tenía efecto. Política comercial con tipo de cambio fijo. Entonces, el gobierno aumenta los aranceles a la importación. Al aumentar los aranceles a la importación, ¿qué pasa? Disminuyen las importaciones. Entonces, la IS que estaba por aquí, al haber menos importaciones, mejora la balanza comercial, las exportaciones netas me llevan la curva de IS hacia la derecha
sube la tasa de interés, ¿sí? Porque acá hay un mayor nivel de ingreso. Al haber mayor nivel de ingreso, hay mayor demanda de dinero para transacciones. Al aumentar la demanda de dinero para transacciones y ser la misma oferta de dinero, sube la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, se coloca por arriba la internacional. Eso hace que los bonos argentinos sean más rentables. Los extranjeros quieren comprar bonos argentinos, vienen a comprar bonos, traen los dólares, entran dólares en la economía, esa entrada masiva de dólares presiona el tipo de cambio hacia abajo. Si el tipo de cambio es fijo, el Banco Central tiene que impedir que baje el tipo de cambio. ¿Cómo impide que baje el tipo de cambio? Todos los dólares que vienen de afuera sale a comprarlos para que no baje el tipo de cambio. Pero al comprar los dólares, al comprar todos esos dólares, ¿qué pasa? Perdón. Me está aumentando la oferta de dinero, ¿sí? A medida que va comprando dólares, ¿sí? La oferta de dinero comienza a aumentar y al aumentar la oferta de dinero comienza a caer la tasa de interés. Al caer la tasa de interés aumenta la inversión, al aumentar la inversión aumenta el ingreso hasta que volvemos a un nuevo nivel de equilibrio. Fue efectiva la política comercial, ¿sí? ¿Por qué? Porque me expandió el nivel de ingreso. Entonces, si hay tipo de cambio fijo, las políticas comerciales pueden ser efectivas para aumentar el nivel de ingreso. ¿Qué tenemos acá? Tipo de cambio fijo varía la tasa de interés internacional. Bueno, entonces teníamos este nivel de equilibrio, por algún motivo sube la tasa de interés internacional, ¿sí? Qué sé yo, los europeos, Estados Unidos dicen, tememos que haya inflación, vamos a subir la tasa de interés. Una política monetaria contractiva de los principales países del exterior me suben la tasa de interés. La tasa de interés local quedó por debajo de la internacional. Los bonos argentinos son menos rentables y los bonos del exterior son más rentables. Entonces empiezan a salir dólares de Argentina para comprar bonos afuera. Cuando salen los dólares de Argentina, presionan el tipo de cambio hacia arriba, o sea, una presión devaluatoria. El Banco Central, si hay tipo de cambio fijo, tiene que defender el tipo de cambio. ¿Cómo hace para evitar que suba el tipo de cambio? Tiene que vender todos los dólares que hagan falta para que no suban. Esa venta de dólares significa que absorbe dinero de circulación. Da dólares y recibe pesos a cambio. Entonces eso me va a afectar a la oferta de dinero y la curva de LM se me va a empezar a ir hacia la izquierda porque está sacando pesos de la economía. Entonces, ¿cómo termina esto? Que la oferta de dinero al ir disminuyendo, vamos a terminar con un nivel de ingresos en la actividad económica más bajo, ¿sí? O sea, la tasa de interés local se va a adaptar a la internacional. Pero ese aumento en la tasa de interés me va a disminuir las inversiones, ¿sí? Por ser más altas las inversiones, disminuye el nivel de ingreso. Mayor tasa de interés, menos inversiones, cae el nivel de ingreso. Entonces, si el tipo de cambio es fijo, una subida en la tasa de interés internacional va a provocar una contracción de nuestra economía. Pero esto no es ni política fiscal expansiva ni contractiva, simplemente que Argentina se tiene que adecuar a esa situación. Entonces, si sube la tasa de interés internacional, más vale que no tengamos tipo de cambio fijo porque se contrae la economía. Sería mejor dejar libre el tipo de cambio porque ahí más bien se expandiría la economía. Bueno, esto sería todo el modelo de Mandel y Fleming. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, nada. Bien, ustedes me han pedido que les mande el archivito este del principio, ¿no?
Pero fíjense que este archivo solamente tiene políticas expansivas, ¿eh? Ustedes Sí, profe, si puede pasarlo, buenísimo. la parte contractiva la deducen ustedes pensando todo al revés, ¿sí? Acá está explicado qué pasa con cada una de las cosas, pero solamente para políticas expansivas. Bueno, Profe, ¿eso en qué libro de la bibliografía está? no está. Ah, ok, gracias. Pero, qué sé yo, es una especie de resumen de Mandel y Fleming. En la Sí, bibliografía tienen otro material más largo. Bueno, yo tengo esto como mini machete, digamos, se los mando. bueno, gracias. Bueno, entonces lo dejamos aquí y ya lo que tengan alguna pregunta que hacerme, Profe, le hago una pregunta. dale. ¿Por qué al bajar la oferta de dinero aumenta la tasa de interés? A ver, ¿Tiene que ver con el precio de los bonos? no, en el mercado monetario tú tienes una oferta y demanda de dinero, ¿sí? A ver, espera un cachito. O sea, ¿por qué al disminuir la oferta de dinero sube la tasa de interés? Eso es lo que me está diciendo. Sí, sí, así es. A ver, espera. Yo tengo aquí, pongamos que aquí tengo tasa de interés y aquí oferta y demanda de dinero, ¿sí? Tasa de interés y aquí la cantidad de dinero, vamos a suponer saldos reales, dinero sobre nivel de precios. Entonces yo tengo que la demanda de dinero tiene esta forma, ¿sí? Esta demanda de dinero supone que el nivel de ingreso está dado. Después yo tengo una oferta de dinero que es vertical. Esta es la oferta de dinero y esta es la demanda de dinero. Entonces, si aumenta la oferta de dinero, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Que va a caer. ¿Sí? Va a caer. Si hay, porque Claro, siempre, a esta tasa de interés, perdón, a esta tasa de interés vieja, ¿sí? A esta tasa de interés, la gente quiere, la oferta de dinero es esta, pero la cantidad, perdón, la demanda de dinero es esta, pero toda esta distancia de acá sería un exceso de oferta de dinero. Al haber un exceso de oferta, el tipo de interés va a empezar a caer. ¿Para qué tiene que caer la tasa de interés? Y la tasa de interés tiene que caer para que la gente demande más dinero, porque la tasa de interés es el costo de oportunidad de tener el dinero encima. Y si le baja ese costo de oportunidad, va a decir, ¿para qué voy a tener la plata en el banco si me rinde pocos intereses? Mejor la tengo en el bolsillo. Entonces, mientras más baja es la tasa de interés, la claro, gente va a querer tener el dinero encima porque prácticamente no pierde nada, porque ¿para qué lo va a tener depositado a plazo fijo? Además, al bajar la tasa de interés, significa que el precio de los bonos está siendo más alto. Entonces, si el precio de los bonos es más alto, ¿qué hace? No compro bono, tengo más dinero conmigo. Menor tasa de interés significa que hay mayor demanda de dinero. Se comienza a claro, demandar más. ahora sí. Y siempre hablando de una oferta de dinero ya dada, ¿no? Siempre hablando que la Fija, demanda de dinero corresponde a cierto nivel de perdón, la ingreso. oferta. Sí, supongo que la oferta de dinero es vertical, que no se ve afectada por la tasa de interés. Pero alguno me podría decir, sí, pero puede ser que la oferta de dinero tenga una pendiente positiva porque a medida que sube la tasa de interés, los bancos tienen mayor interés en dar créditos y aumentar su depósito porque ganan más plata. Eso lo descartamos. Vamos a suponer Bien, que las tasas de interés no me afectan a la oferta de dinero que pueden crear los bancos. Es como que los bancos no crean dinero. El único que crea dinero acá es el Banco Central. Por eso tiene pendiente negativa. Perdón, bien, gracias, por profe. eso es vertical. Por Sí, eso es sí, vertical, ¿sí? Estoy suponiendo de que
no aumenta la oferta de dinero al aumentar la tasa de interés. Ojo, cosa que podría ocurrir, ¿eh? Porque una mayor tasa de interés es un incentivo para que los bancos aumenten la cantidad de depósito, porque su negocio es ese. Entonces van a tratar de crear más dinero bancario, y eso es mayor oferta de dinero. Pero me complica el análisis. Entonces, para que no se me complique con eso, digo, no, los bancos comerciales no crean dinero, ¿sí? Cuando aumenta la tasa de interés, entonces la oferta de dinero ya está dada, sea cual fuese la tasa de interés. Y solo se va a desplazar si el Banco Central, digamos, toma políticas fiscales expansivas o contractivas, que ya sabemos cuáles son. O me cambia la base monetaria, o me cambia el multiplicador de la base monetaria, cambiándome el encaje. Bien, no sé, otra pregunta. Profe, yo tengo una duda. Cuando hablamos de las políticas comerciales, ¿se refiere a las políticas que que me van a implementar aranceles o retenciones? Sí, o cupos a la importación, cupos a la exportación, Ah, bien. también. Básicamente serían impuestos a las importaciones, que serían aranceles. Si hablo de retenciones, eso me afecta a las exportaciones. Y cupos, digamos, a las importaciones. O sea, Claro, sí, pero son todas cuestiones que me afectan la balanza comercial, por eso se llama política comercial. exactamente. Gracias, ¿No? profe. Sí. Bueno, si no tienen otra duda, lo dejo acá. Nos vemos la próxima. Esta vez voy a tratar de cumplir y mandarle el machete ahora, porque si no me olvido. Ok, Gracias, profe, nos vemos. bueno, Chao, gracias, profe. chau, Chao, chau, profe, gracias. Luego. chau, chau. Hasta la semana que viene, profesor. Chao, hasta la semana que viene. Chao, chao.